Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú a mí? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras joven, te ceñías tus ropas e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, tú extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, de nuevo en este programa semanal de una liturgia para la vida. Les acompaña nuevamente en esta tercera semana del tiempo pascual. La palabra de Dios, ahora, segunda lectura, nos está hablando, libro del Apocalipsis, del apóstol San Juan, nos está hablando, yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Aquí no solamente debemos de adentrarnos únicamente en el Cordero degollado que alaban millones de ángeles, sino que también al final de la segunda lectura nos habla de 4 vivientes que se unían a ellos, más 24 ancianos que se postraban en tierra y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Esto viene siendo, por una parte, la salvación que nos trae Jesús a todos. La salvación tiene como finalidad el ser glorificados, resucitados con Él. De nuevo, el cielo es la convivencia con Dios y con los bienaventurados. El libro del Apocalipsis que hoy se presenta es el que nos está dando un panorama total de la humanidad y de la historia que están ante este Cordero, alabándolo, Cordero Pascual, pero también Hijo de Dios Padre, ya glorificado. De nuevo, esta salvación o resurrección nos quiere dar a entender que Él, vivo y presente, que debe de estar en nosotros meditando
hondamente este mensaje, esta predicación, este evangelio. Es también la misión. Vámonos al evangelio que precisamente lo tenemos al final, cuando precisamente después de almorzar, Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció en que Jesús le había preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esta salvación, esta resurrección, esta glorificación, no solo de Jesús, sino también en nosotros, debe de estar siempre en nuestra prioridad, para que el gran deseo de la humanidad como también personal, estar eternamente felices y glorificados alabando a ese Cordero Inmaculado. Pedro se hace también portador de ese amor de Dios a través de Jesús que se da a la humanidad. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que se salvaran, no para condenar, sino para salvarlos. Pedro, pues, será el continuador de este mensaje, que en otro momento también vamos a oír: como el Padre me envió, también los envío a ustedes. Mensajeros de esta salvación, redención, glorificación que encontramos en el mensaje, en el Evangelio, en el proyecto de Dios, en la voluntad de Dios. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos.
continuamos con esta segunda parte de una liturgia para la vida. También ustedes pueden acompañarme a través de otros medios de comunicación como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Domingo tercero de Pascua. La palabra de Dios nos va a insistir mucho en este domingo acerca, como así nos lo va a decir en otros momentos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta resurrección que la tienen ya varios personajes en el caminar de la historia de la humanidad, eternamente glorifican al Cordero degollado. Segunda lectura del Apocalipsis. Esta salvación, redención, resurrección es el gran amor de Dios, nuestro Padre, que el canal viene siendo Jesús. De este amor y salvación para nosotros. Pero también hay otro canal. A la vez, Jesús escoge a Pedro para que sea ese canal de amor para la humanidad. Y este canal de amor, esta predicación, esta voluntad de Dios, nosotros la debemos de asumir, claro, libremente, buscando la verdad ante todo y la luz por otro lado. Y esta precisamente va a ser lo que a nosotros nos va a hacer posible que esta luz verdad tengamos en nosotros una experiencia no solamente personal, sino también en aquellos y aquellas que están a nuestro alrededor. A tal grado que precisamente recordemos, con ello será un cielo y una tierra nueva para nosotros. Y es por eso que la primera lectura está bastante clara en los apóstoles. Cuando precisamente los de el Sanedrín les hemos prohibido enseñar el nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Y continúa con el querigma, que en otro momento también ya lo hemos abordado. El Dios de nuestros padres
resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte, colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo, que Dios ha dado a quienes le obedecen. Tendremos de nuevo esa lucidez y valentía en esa luz y verdad que comentábamos para enfrentarnos a la mentira o a las tinieblas, cualquiera que fuesen estas, o también somos partícipes o engrosamos este número de mentiras como también de tinieblas. Por eso, de nuevo, vámonos al Evangelio, lo que a Pedro le espera cuando el Señor le dice: que yo te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Y pudiéramos nosotros resumir el Evangelio de Juan en 3 momentos. Primer momento o parte del Evangelio: la pesca milagrosa. 153 peces. Segundo momento de el Evangelio: el diálogo con Pedro de parte de Jesús. Y finalmente, el destino de Pedro y de los discípulos. Haremos otro espacio y regresamos. Continuamos con esta tercera parte de una liturgia para la vida. También pueden ustedes seguirme a través de otros medios de comunicación, como es
Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music, como iHeartRadio. Estamos en tiempos privilegiados, claves para comprender y vivir mejor lo litúrgico. Del padre Andrés Pardo, de la editorial Monte Carmelo. Y nos habla de la misa crismal que se celebra dentro de la Semana Santa. La liturgia de los óleos es una de las que mejor evocan la dependencia existente entre cada parroquia y su catedral, Iglesia Madre de la Diócesis, así como también de cada párroco respecto del obispo, pastor titular de la Grey. La liturgia parroquial depende en su ser total del obispo, como de los miembros del cuerpo subsistente por la cabeza. El cuerpo de Cristo se vive al nivel de la diócesis. El ritmo de concelebración en la consagración de los óleos es una expresión excelente de esta unidad. Mejor que las otras litúrgicas de la Semana Santa, la liturgia de la consagración de los óleos aporta un elemento de poesía sin igual. La composición oriental del crisma, la alusión a los perfumes y a las múltiples esencias que los componen, enseñan en todo su conjunto que la resurrección implica también a toda la creación, devolviéndola de alguna manera la integridad paradisiaca. La creación es recreada mediante la acción de Cristo y viene a ser instrumento de nuestra propia recreación y sello de nuestra santificación. El aceite, la misa crismal, la Semana Santa todavía, es misa importante, evocadora y emblemática. Se bendicen los óleos y se bendice el santo crisma. El crisma es el aceite de oliva perfumado y consagrado por el obispo en esta misa. El aceite tiene por sí un significado bastante importante. Además de servirnos para la alimentación, la que el aceite dé fuerza y energía, existen aceites de diversos tipos. Los aceites que se usan en la cosmética, la mayoría de las cremas de los atletas para tonificar los músculos contienen de una forma u otra algo de aceite. Y aquellos que también siguen siendo remedio y medicina. Diversos usos del aceite, y es por tanto un lenguaje importantísimo, no solo por su utilidad, sino por su significado. El aceite es símbolo de fuerza, de belleza, de salud, de brío, y están múltiples de significados muy extendidos entre el pueblo judío. También en el pueblo mediterráneo ha sido recogida por la Escritura para significar el don del Espíritu de Dios, el cual es el que nos convierte todas las cosas,
fuerza, salud, belleza y gracia. De ahí que se ungieran a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas. No tardó en difundirse la idea de que tenía que venir un enviado de Dios, un ungido por excelencia. Él cumpliría todas las esperanzas que el pueblo quiere de la acción de Dios para la salvación. Este ungido, que en nuestra tradición, la judía y la nuestra, lo leemos y lo decimos: Mesías, y en griego, Cristo, es Jesús. Él fue ungido por Dios en el Jordán, después del bautismo, no con el aceite, sino con el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma. Jesús será para siempre el Cristo ungido. Por eso hemos unido la palabra Jesús con la palabra Cristo, Jesucristo. Y de esta palabra nosotros expresamos la plenitud de lo que es sacerdote, es profeta, es rey. Como bien sabemos, la misa crismal se bendicen 3 tipos de aceites, de óleos. El primero es de los catecúmenos, que se usa para aquellos que se van a bautizar, con el fin de fortalecerlos espiritualmente para el combate que representa la vida cristiana, como la confesión de su fe. El segundo, óleo o aceite, que se bendice, es el óleo de los enfermos. Es el que se usa en el sacramento de la unción de enfermos, mal denostado sacramento de extrema unción, con el que se unge a los enfermos, pidiendo al Señor que nos fortalezca y nos cure. Y esto se hace en el nombre del Señor, como nos recuerda Santiago. ¿Está enfermo alguno de ustedes? He de llamar a los presbíteros de la iglesia, para que derramen sobre él y le unjan con el óleo en el nombre del Señor. Aquí vemos bien claro el significado y el valor simbólico del aceite como medicina. Y por último, en la misa crismal se bendice el crisma, el más importante de los óleos que la iglesia utiliza en la liturgia. Es una mezcla de aceite de oliva y bálsamo o perfume. El crisma es instrumento y signo de las bendiciones de Dios. En particular, es signo del don del Espíritu Santo, que sirve para hacer crecer a la iglesia. Por eso, el crisma se utiliza en tantos sacramentos y en tantas ocasiones en que se intenta resaltar la efusión del Espíritu Santo, unida a una especial configuración de alguien con Cristo, el ungido por el Espíritu. Sabemos que se utiliza en los sacramentos de la iniciación cristiana, en concreto del bautismo, en la confirmación. Se utiliza en la ordenación sacerdotal y en la ordenación episcopal. Se utiliza en la dedicación y consagración de un templo, como de un altar. Todas estas evocaciones simbólicas están dentro de las celebraciones propias de la Semana Santa.
Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos con este último segmento de una liturgia para la vida. Y ahora entramos en los santos y santas de esta semana. 2 de mayo. San Atanasio, obispo y doctor de la Iglesia. Años 295-373. Era obispo de Alejandría, Egipto, experto en Sagrada Escritura. Ayudó en el Concilio de Nicea, que condenó la herejía arriana, que negaba la divinidad de Cristo. En este concilio se promulgó el Credo de Nicea, que profesa que Cristo es engendrado, no criado, de la misma naturaleza que el Padre. Anastasio se tuvo que enfrentar a la oposición y fue exiliado por el poder político hasta 5 veces. Fue además acusado falsamente de toda clase de pecados y sacrilegios. Atanasio fue fuerte en la oposición y un maestro sabio. Hablando de la fe de la Iglesia, en que Jesús se hizo hombre para que pudiéramos participar en la naturaleza divina. En el Catecismo de la Iglesia tenemos, por parte de Atanasio, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Número 460. 3 de mayo. San Felipe y Santiago, apóstoles. Felipe nació en Betsaida y fue llamado por Jesús a continuación de Pedro y Andrés. Aparece en los evangelios varias veces en diálogo con Jesús, haciéndole preguntas y dándole a Jesús una oportunidad de responder dudas que posiblemente tuvieron los demás discípulos. También sabemos que predicó el evangelio
en Frigia y posiblemente en Grecia. Por su parte, a Santiago, hijo de Alfeo, se le conoce como el justo, pero para diferenciarlo del otro Santiago, pasó a ser conocido como Santiago el Menor. En Hechos de los Apóstoles se le encuentra apoyando a Pedro en el Concilio de Jerusalén. Se piensa que el martirio de los dos ocurrieron en el año 62. Se cuentan entre los primeros testigos de la resurrección. El catecismo nos habla. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos, y para la mayoría viviendo entre ellos todavía. Número 642. 10 de mayo. San Damián, presbítero, 1840-1888. Se llamaba José de Vester y nació en Bélgica, en una familia de humildes granjeros. Cuando solo tenía 13 años, dejó la escuela para trabajar en la granja familiar. Ingresó algo más tarde en la congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y Santa María y tomó el nombre religioso de Damián. Cuando su hermano, también sacerdote, cayó enfermo y no pudo ir a su destino en Hawái, Damián se ofreció en su lugar. Más tarde, se ofreció como voluntario en la colonia de leprosos de Molokai. Cuando Damián llegó a Molokai, se encontró un grupo de personas totalmente abandonadas e ignoradas por la sociedad. En un ambiente de desesperación e impotencia, Damián no solo predicó el Evangelio, sino que luchó por el desarrollo humano de estas personas y buscó apoyo gubernamental. Consiguió casas nuevas, una iglesia, una escuela y un orfanatorio. Después de muchos años en la isla, contrajo la lepra, que soportó con entereza y valor hasta su muerte. Damián es un ejemplo heroico de compasión y solidaridad con los enfermos, a ejemplo de Cristo, que nos dice en el Catecismo: conmovido por tantos sufrimientos, Cristo no solo se deja tocar por los enfermos, sino que se hace suyos sus miserias. Número 1505. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por haberme dejado estar entre ustedes una vez más en este programa de una liturgia para la vida. Y que el mensaje del Señor nos llegue a nuestra verdad y vida para estar también entonando con tantos millones de ángeles las alabanzas al Cordero degollado. Feliz tarde
Buenos días para todos.